Biblia 365. Día 268. Libro de Abdías y Jonás. Capítulo 1 de Abdías y del 1 al 4 Jonás. 1. Visión de Abdías. Así dice el Señor Dios acerca de Idem: hemos escuchado el anuncio del Señor, y ha enviado un mensajero a las naciones. Levantémonos y luchemos contra ella. Mira, te he hecho pequeño entre las naciones, eres sumamente despreciado. Tu orgullo te ha traicionado, tú que vives en grietas de las rocas, en lugares altos, que piensas, ¿quién podrá bajarme? Aunque te eleves como el águila, o pongas tu hogar entre las estrellas, desde allí te haré caer, dice el Señor. Si ladrones vinieran a ti de noche, ¿no se llevarían solo lo necesario? Si vinieran cosechadores, dejarían algunos restos. Qué escudriñadas están las posesiones de Esaú. Han descubierto sus secretos. Todos tus aliados te han traicionado y engañado, aquellos que eran de paz contigo han conspirado en tu contra. Los que compartían tu comida te han tendido trampas sin que te dieras cuenta. ¿Acaso no eliminaré, en aquel día, a los sabios de Idem y la inteligencia del monte de Esaú? Dice el Señor. Tus valientes en Temán serán destruidos, y la gente del monte de Esaú será aniquilada. Por la violencia contra tu hermano Jacob, la vergüenza te cubrirá y serás destruido para siempre. Cuando extranjeros saquearon a tu hermano y decidieron el destino de Jerusalén, tú estabas allí como uno más de ellos. No deberías haber mirado con alegría el día de su desgracia ni burlarte de los hijos de Judá en su día más oscuro. No deberías haber saqueado sus riquezas ni alegrarte de su destrucción ni aprovecharte de su desgracia. No debiste esperar en los cruces de caminos para exterminar a los que escapaban, ni entregar a los sobrevivientes en tiempos difíciles. Pues el día del Señor llegará para todas las naciones. Como has hecho, te será hecho, recibirás el mismo trato. Como bebisteis en mi monte santo, así las naciones beberán continuamente, beberán y se ahogarán, y serán como si nunca hubieran existido. Pero en el monte Sión habrá un remanente que será santo, y los descendientes de Jacob recuperarán sus tierras. Los descendientes de Jacob y de José serán fuego y llamas, y los de Esaú serán como paja, los consumirán y no quedará rastro de Esaú, porque así lo ha dicho el Señor. La gente del sur heredará el monte de Esaú y los llanos de los filisteos, también heredarán las tierras de Efraín y Samaria, y Benjamín tomará Galaad. Aquellos de Israel que fueron llevados cautivos ocuparán el territorio cananeo hasta Serepte, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat tomarán las ciudades del sur. Salvadores subirán al monte Sión para juzgar al monte de Esaú, y la soberanía será del Señor. 1. El Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y dirígete a Nínive, una gran ciudad, y proclama en contra de ella, porque su maldad ha llegado a mí. Sin embargo, Jonás decidió huir de la presencia de Dios hacia Tarsis. Fue a Jope y encontró un barco que se dirigía a Tarsis. Pagó su boleto y subió a bordo, con la intención de alejarse de Dios. Pero el Señor provocó un fuerte viento sobre el mar, desencadenando una tormenta tan intensa que el barco parecía a punto de partirse. Los marineros, aterrorizados, clamaron cada uno a sus dioses y arrojaron las mercancías del barco al mar, tratando de aligerar la carga. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior del barco y se había quedado dormido. El capitán se acercó a él y le dijo: ¿por qué duermes? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tenga piedad de nosotros y no perezcamos. Los marineros decidieron echar suertes para determinar quién era el causante de esa calamidad. La suerte señaló a Jonás. Entonces le preguntaron: ¿qué has hecho? ¿Cuál es tu trabajo? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Jonás respondió: soy hebreo y adoro al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los marineros se llenaron de temor al enterarse de que Jonás huía de la presencia del Señor. Le preguntaron: ¿qué deberíamos hacer contigo para calmar el mar, porque la tormenta empeoraba? Jonás les dijo: tómame y arrójenme al mar, y se calmará.
Sé que esta tormenta es por mi culpa. Los marineros intentaron regresar a tierra, pero no pudieron debido a la furia del mar. Entonces clamaron al Señor: por favor, Señor, no dejes que muramos por este hombre. No nos hagas responsables de su muerte. Tú, Señor, actúa según tu voluntad. Tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y la tormenta se calmó. Llenos de asombro y respeto hacia el Señor, los marineros ofrecieron sacrificios y prometieron servirle. Pero el Señor había preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás permaneció en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. 2. Y Jonás oró desde el vientre del pez a Dios. Y dijo: en mi angustia clamé a Dios, y él me respondió, desde las profundidades de la muerte grité, y tú escuchaste mi voz. Me arrojaste a lo profundo, en medio de los mares, y las corrientes me rodearon, todas tus olas y tus rompientes pasaron sobre mí. Pensé: he sido expulsado de tu presencia, pero aún así, volveré a ver tu santo templo. Las aguas me rodearon, amenazando mi vida, el abismo me envolvía, y las algas se enredaron en mi cabeza. Fui hasta lo más hondo, donde los montes tienen sus cimientos, pensé que quedaría encerrado para siempre en aquel lugar de muerte. Pero tú, Dios mío, sacaste mi vida de aquel abismo. Cuando me sentía desfallecer, me acordé de Dios, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Aquellos que siguen ídolos vacíos, abandonan su propia misericordia. Pero yo, con voz de gratitud, te ofreceré sacrificios, cumpliré mis promesas. La salvación viene de Dios. Y Dios ordenó al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. 3. La palabra de Dios vino por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate, ve a Nínive, esa gran ciudad, y proclama el mensaje que te daré. Jonás se levantó y fue a Nínive, según lo que Dios le había ordenado. Nínive era una ciudad inmensamente grande, con un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad durante un día y anunciaba diciendo: en 40 días más, Nínive será destruida. Los habitantes de Nínive creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron de luto, desde el mayor hasta el menor. La noticia llegó al rey de Nínive. Se levantó de su trono, dejó su manto real, se vistió de luto y se sentó sobre cenizas. Ordenó que se anunciara en Nínive, por su decreto y el de sus oficiales: ni personas ni animales, ni ganado ni ovejas, deben comer o beber nada. Tanto las personas como los animales deben vestirse de luto y clamar fervientemente a Dios. Todos deben abandonar sus malas acciones y la violencia que practican. ¿Quién sabe si Dios se compadecerá, si cambiará y desistirá de su ira, para que no perezcamos? Dios vio lo que hicieron, cómo abandonaron su mala conducta. Entonces, cambió de opinión y no les envió el castigo que había amenazado. 4. Sin embargo, Jonás se sintió muy disgustado y se enfureció. Oró a Dios, diciendo: Señor, ¿no era esto lo que yo pensaba cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me fui a Tarsis. Sabía que eres un Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y lleno de amor, y que cambias de opinión respecto al castigo. Por eso, Señor, prefiero morir, considero que es mejor para mí la muerte que la vida. Dios le respondió: ¿realmente tienes razón para estar tan enojado? Jonás salió de la ciudad y se sentó al este de ella. Allí construyó una choza y se quedó bajo ella, a la sombra, para ver qué ocurriría en la ciudad. Dios hizo crecer una planta que cubrió a Jonás y le dio sombra para aliviarlo del calor, lo que hizo que Jonás se sintiera sumamente agradecido. Pero al día siguiente, al amanecer, Dios envió un gusano que dañó la planta y ésta se secó. Cuando salió el sol, Dios envió un viento cálido y ardiente. El sol golpeó tan fuerte a Jonás que se sintió débil y deseó morir, diciendo: sería mejor para mí morir que vivir. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿realmente estás tan enojado por la planta? Y él respondió: sí, tanto que quisiera morir. Dios dijo: te compadeciste de una planta, la cual no tuviste que cultivar ni hacer crecer, que nació en una noche y murió en otra.
¿Y no debería yo preocuparme por Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su mano derecha de la izquierda y también muchos animales? ¿Cómo profetiza Abdías el juicio contra Idem y cómo muestra el libro de Jonás la misericordia de Dios hacia Nínive? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana.